Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. Muy buenos días, mi querida familia y hermanos en el Señor. Sean bienvenidos a este espacio en el cual estamos siempre sintonizados con la palabra de Dios, el encuentro con la Sagrada Escritura. Saludamos a todas las personas que llegan en este momento a la sintonía, a todos aquellos que están en su vehículo, en su casa, en su oficina, bueno, que están de alguna manera pendientes de este programa. Les agradecemos inmensamente y sean todos bienvenidos. Soy de los que viven una eterna Eucaristía. De los que Damos gracias al Señor por este nuevo día y vamos a iniciar con una oración para pedir el Espíritu Santo para que Él nos asista en este día, en este momento. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Dirija nuestros pasos, nuestras miradas, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca. Diríjala en este día en que empezamos alegre, con entusiasmo esta jornada. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, antes de iniciar, pues recordarles el número del teléfono por si necesitan comunicarse. El celular 317-855-9679. 317-855-9679. Y recordemos que también estamos enlazados con Ecos de la Buena Noticia y con El Esplendor de la Verdad, emisoras que se transmiten desde acá de Valledupar. Y también Alegría y Gozo, una emisora virtual que la podemos descargar en sus celulares. Bien, hermanos, hoy les propongo continuar con el tema del diezmo. Dado que la vez pasada hubo dificultades también, hemos tenido algunas dificultades últimamente, nos perdonan, porque bueno, en una ocasión la emisora salió del aire, en otras ocasiones las personas que me están colaborando aquí no estaban, ha habido sus dificultades, pero ya eso se está solucionando cada vez más y cada vez mejor. La vez pasada pues yo me equivoqué al enviar el comunicado, la invitación, y dije que era a las 8:30, pero era a las 8, y por eso pues no sé, el programa tuvo sus inconvenientes y sus cortes, de modo que voy a hacer un resumen muy ágil, muy rápido de el diezmo en lo que tiene que ver con respecto al Antiguo Testamento. Bien, digamos que el diezmo nació como les voy a explicar por qué nació y para qué nació el diezmo. ¿Por qué nació y para qué nació? Para que lo tengamos bien claro y no nos dejemos engañar. Porque hay muchas personas que están engañando, tergiversando, como siempre lo he dicho, tergiversando la Sagrada Escritura, que toman un texto de la Sagrada Escritura y lo mutilan, lo tergiversan, lo cortan y hacen aparecer una verdad, pero camuflando más bien una mentira, porque eso es una mentira, y lo hacen aparecer como si fuera verdad. De modo que les voy a explicar por qué el diezmo y para qué nació el diezmo. En el pueblo de Israel siempre hubo pobres
y como los ha habido siempre en toda la humanidad y los tenemos hoy día y seguirán habiendo, Dios se apiadó de ellos y quiso establecer una manera de poder apiadarse del pobre, de poder ser solidario con el pobre, de poder auxiliar al pobre. Y por eso nació el diezmo. El diezmo nació como un acto de misericordia de Dios para con los pobres, porque los pobres siempre los ha habido y siempre los habrá, que son los desventajados, son los que están separados, marginados de la sociedad. Y por eso ustedes también podrán notar y podrán verificar en el Nuevo Testamento que los pobres son preferidos dentro de la predicación de Jesucristo, dentro de la extensión del reino de Dios. Jesucristo siempre se reunía con los pobres y los pecadores, precisamente porque el pobre está siempre en desventaja con respecto al resto de la sociedad. De modo que en el pueblo judío no era la excepción. Ellos tenían sus pobres, pero también eran, como hoy día, también eran abandonados, también eran marginados y no se apiadaban de ellos. Por eso nació el diezmo, para que el que tuviera pudiera compartir con el que no tiene. Ustedes recuerdan un texto de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 45, donde dice que todos los apóstoles vendían sus posesiones, vendían sus propiedades y las colocaban a los pies de los apóstoles y nadie pasaba necesidad. Esa es la intención. La intención era que el que tuviera tierras, diera y aportara con el que no tuviera tierras. ¿Y cómo hacía para que esa ofrenda, esa limosna, fuera dosificada o fuera reglamentada? Dios quiso hacerlo por medio de lo que se llamó el diezmo. Por eso nació el diezmo. Vamos a empezar así rápidamente con el primer texto, a ver algunos textos de la Sagrada Escritura, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Leemos lo siguiente: cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman de ello en tus ciudades y se sacien, dirás en presencia del Señor Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado. Primero, dice que cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda su cosecha y lo hayas dado al levita. ¿Quién era el levita? ¿Por qué al levita? Vamos a ver por qué era al levita. El levita era de la tribu de Leví. Ustedes recuerdan que las tribus de Israel se distribuyeron el pueblo de Israel se distribuyó en tribus, en varias tribus. Y una de ellas era los levitas. Y vamos a ver qué le correspondía a los levitas. Vamos a leer, por ejemplo, Números capítulo 3, el libro de Números capítulo 3, versículo 3. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón, que fueron elegidos sacerdotes y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio. De modo que allí ya vemos que dentro del pueblo de la tribu de Leví ya se eligieron los sacerdotes, que eran escogidos también por Aarón, y Aarón era el líder de esa tribu. Y pasando al versículo 5, dice: Yahvé habló así a Moisés: manda que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón, para que estén a su servicio. Aquí va a dedicar un momento a explicar por qué era lo que le correspondía a la tribu de Leví. Las funciones de la tribu de Leví: harán su propia guardia
y la guardia que corresponde a toda la comunidad ante la tienda del encuentro, prestando el servicio en la morada. De modo que ellos eran los que se encargaban de la seguridad, de atender al pueblo de Israel, eran los que se encargaban de la parte logística del culto en la tienda del encuentro. Cuidarán de todos los utensilios de la tienda del encuentro y harán la guardia que incumbe a los israelitas prestando servicio en la morada. Ese era el oficio de los levitas. Por eso ellos en la repartición de tierras no recibieron lote ni recibieron tierras porque no tenían tiempo para trabajar. Entonces ellos eran pobres. ¿Por qué? Porque no tenían tierra. Ellos no participaron de esa distribución de la tierra. Primero. Y segundo, porque eran los elegidos por Dios para el culto, para llevar adelante el culto. Paso al versículo 11 del capítulo 3 del libro de los Números. Yahvé habló a Moisés y dijo: como ves, he elegido a los levitas de entre los demás israelitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas que abren el seno materno. Los levitas serán para mí. Los levitas serán para mí. Es decir, Dios mismo escogió esa tribu como posesión suya, dentro de los cuales estaban los sacerdotes. Como vemos, los sacerdotes fueron instituidos también por David y Salomón. Ellos fueron los que crearon el clero de Israel. Y de ahí en adelante, solo los de la tribu de Leví serían los sacerdotes que iban a continuar en el culto de Israel. Por eso son los que son merecedores del diezmo. ¿Por qué? Pues porque eran pobres, porque ellos estaban dedicados al culto. Ahora vamos a verificar en el Números capítulo 18, versículo 20. Vamos a escuchar lo que dice con respecto también a los levitas. Yahvé dijo a Aarón: tú no tendrás heredad ninguna en la tierra. Aquí está. Ahí está escrito y ahí está verificado que los levitas no tenían tierra, no heredaban tierra, porque estaban encargados del culto. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Doy en herencia a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Vuelvo y repito, está en el capítulo 18 de Números, del libro de los Números, versículo 21. Doy en herencia a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel a cambio del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro. Cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste el servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faltas. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. No tendrás heredad entre los israelitas, porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Ahí quedó claro. Por eso los levitas eran pobres, porque ellos no participaron de esa distribución de tierras. Bien, quedó claro por qué los levitas son pobres y por qué ellos merecen el diezmo. Continuamos. En el capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 12, dice que cuando haya apartado el diezmo y se lo haya dado al levita, al forastero. ¿Quiénes eran los forasteros? Pues aquellos que eran errantes, que vivían itinerantes por el país de Israel. Ustedes saben que en todos los países, en todas las partes, siempre hay gente errante, siempre hay gente que no tiene un rumbo fijo, que no tiene sitio fijo, por X o Y motivo. En el pueblo de Israel también habían forasteros, también había gente que pasaba de un país a otro, que eran errantes, y ellos eran pobres, porque como eran errantes no trabajaban, no tenían sustento. Para el sustento
Dios dedicó al pueblo de Israel una porción que se llama el diezmo. El forastero, el huérfano también porque no tenía papá, no tenía mamá, era prácticamente abandonado, segregado, prácticamente estaba a merced de la gente que quisiera apiadarse de ellos, de modo que ellos eran los pobres y constituían los pobres del pueblo de Israel. El huérfano y la viuda. Ustedes recuerdan que la mujer en el Antiguo Testamento valía si estaba al lado de un hombre, al lado del papá o al lado del esposo. Como que si estaba casada, pues ya había salido de la casa. Ya no tenía parte en esa casa, ya no tenía parte de la herencia del papá, por eso pertenecía al esposo. Y si el esposo no estaba, porque se había muerto, quedaba viuda, quedaba completamente desprotegida, completamente abandonada. Y por eso merecía ser atendida por el pueblo, pero el pueblo no sabía de pronto cómo atender a todos esos pobres. Por eso Dios instituyó el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es la renta de la porción de la tierra que le correspondía era una renta de la tierra que le correspondía a Dios. Y el dueño de la tierra tenía que reservarla para Dios, tenía que reservarla para Yahvé y tenía que darla precisamente para que no pasaran hambre aquellos que estaban deambulando en el país, los que eran las viudas, los pobres, los forasteros y los huérfanos, y el levita. Por eso dice, dirás en presencia del Señor, he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero y al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que me habéis dado. Es decir, era un mandamiento de Dios, era un reglamento de Dios, era una norma de Dios. Ese era el diezmo, de modo que esa renta percibida por el dueño de la tierra y que se debía al Señor, es decir, que se tenía que entregar al Señor, y que porque el dueño de la tierra era Dios. Como el dueño de la tierra era Dios y producía muy buenos frutos, esa renta era para el Señor, para que no faltara la comida. Ahora sí, vamos a pasar al capítulo, a Malaquías, capítulo 3, versículo... Ellos le sacan el versículo 10. Ellos sacan ese versículo, se lo escupen al católico, se lo escupen a la gente en la cara, y con eso es que ellos han, fundamentado toda su teoría sobre el diezmo, porque allí está escrito. Pero vamos a ver, porque resulta que ellos no lo leen desde el principio, no lo leen desde el versículo 7, y vamos a verificar desde el versículo 7 a ver si realmente ellos cumplen lo que dice ese texto, porque ellos solamente sacan ese pedacito del versículo 10 donde dice, llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro para que haya alimento en mi casa. El diezmo era la ofrenda, y si no se llevaba estaba robando al Señor, estaba robando a Dios. Pero vamos a ver cómo lo dice la Sagrada Escritura desde el versículo 7. Lo voy a leer desde el versículo 7. Malaquías capítulo 3 versículo 7. Desde los tiempos de vuestros antepasados venís apartándoos de vuestros preceptos y no los observáis. Es decir, desde tiempo antiguo, hacía ya 200, 300 años que ellos se habían apartado de ese mandamiento. Ya el diezmo no lo estaban dando a la viuda, al forastero, al pobre y al levita. No lo estaban dando a él, ya se lo estaban guardando. Y dice Dios allí, estoy viendo que desde el tiempo antes,
venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Por eso dice, por eso insiste Dios, diciendo, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé, Sebaot. Decid, ¿en qué hemos de volver? ¿Cómo hemos de volver? Pues en esos mandamientos, porque no los estaban cumpliendo. No estaban cumpliendo con lo que el mandamiento que había dado Dios allá en el Deuteronomio capítulo 26, versículo 13. Cuando hayas dado el diezmo a todo, al levita, al pobre, etcétera, y hayas apartado todo, dirás al Señor, he dado al levita, he dado al forastero, he dado a la viuda, he dado al huérfano lo que le correspondía. Y resulta, según los mandamientos de Dios, ya lo leímos. Ahora dice, ustedes se apartaron, se están apartando de ese mandamiento que era de distribuir el diezmo, esa renta que le correspondía al pobre, a la viuda, no lo están haciendo, se están apartando. Entonces decir, ¿en qué debemos volver? Puede decir alguien, ¿podemos defraudar a Dios? Es decir, ¿podemos robar a Dios? Pues vosotros me defraudáis y encima decís, ¿en qué hemos robado? En el diezmo y en la ofrenda reservada, esa ofrenda reservada que era para el pobre, pero en presencia del Señor no lo están haciendo. El diezmo en la ofrenda reservada, estáis repletos de maldición, pues me defrauda esta nación entera. Pero Dios se rebela contra el pueblo porque no están distribuyendo ese diezmo para los pobres, para el levita, el huérfano y la viuda. Bien, ya es momento de hacer una pequeña pausa. No se retiren, que ya en breve momentos regresamos. Vamos a continuar con este texto maravilloso. Luego continuamos con el Nuevo Testamento. Las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo, católico soy, sacramentos de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano.
espiritual. Has tenido un día de cansancio y fatiga y deseas descansar. Conéctate con alegría y gozo y disfruta de 90 minutos, de lunes a viernes, de 9 a 10:30 de la noche. Pide la alabanza que deseas escuchar y envía tus audios, saludos, felicitaciones u oración por tus necesidades. No te lo pierdas. Desde el cielo un hermoso. Del 5 al 13 de diciembre de este año, te invitamos a participar de la gran peregrinación que organiza la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Valledupar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y de paso, visita y conoces Cancún, Ciudad de México, las pirámides, Puebla, Cuernavaca y muchos otros sitios turísticos. 9 días, 8 noches. Acompaña el Padre José Enrique Muñoz. Separe con tiempo su cupo y gánese los descuentos respectivos. Infórmese llamando al 314-325-6381. Peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe, diciembre de 2018. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Y veníamos analizando el texto de Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Ya lo leímos desde el versículo 7. Vamos en el versículo, en el versículo 9, sí. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Todo el mundo estaba defraudando al Señor porque no estaban cumpliendo con lo que el Señor había ordenado que se tenía que hacer con lo del diezmo. Por eso Él lo insiste y lo vuelve a imponer de alguna manera en el profetismo. En cabeza o en la boca, a través de la boca de Malaquías. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en el templo. Es decir, para que haya alimento en mi casa, para que haya alimento allá en la casa del Señor, la casa de Israel, en el pueblo, para que nadie muera de hambre, porque se notaba que había gente que moría de hambre, viudas que morían de hambre, huérfanos que morían de hambre, forasteros, hasta el levita podía también morir de hambre si no cumplían con ese precepto. Y por eso el Señor quiso colocarlo como una manera de practicar la misericordia con los pobres del pueblo. Por eso lo coloca acá nuevamente en la mente y en la boca de Malaquías. Ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, y veréis cómo os abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la benéfica lluvia hasta que se agote. Vean cómo se reciben privilegios cuando se da el diezmo y se distribuye de esa manera. Se abren las puertas del cielo, se abren las compuertas celestes, se abre la gloria para aquellos que practican el diezmo, pero de esa manera. Hoy eso está todo al revés. Hoy es al contrario. Antes el diezmo era comida, no era dinero, no era comida. Era una renta que se tomaba de la tierra, de los productos de la tierra, y se llevaban allá, como ya les referí en el tema de los apóstoles, lo llevaban a los pies de los apóstoles, lo llevaban a los levitas, a la tribu de Leví, y ellos se encargaban de distribuirlo para los pobres, para la viuda, el huérfano y el forastero. Bueno, era comida para que la gente no pasara hambre, para que la gente no fuera a morir de hambre. El diezmo era comida, no era dinero. El diezmo era para el pobre. En ninguna parte dice
que era para el pastor. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que es para el pastor. Es para el sacerdote de Leví, para el sacerdote que venía de la estirpe de Aarón, de Leví. Para ellos era el diezmo. No, en ninguna parte dice que para el pastor. Bueno, hoy día es al revés. Hoy día es dinero, lo convierten en dinero, y entonces antes era el que no tiene, le da al que tiene. Con esa intención nació el diezmo, que el que tenía aportaba y daba para el que no tiene. Hoy día es al revés. Hoy día es al contrario. El que no tiene, la pobre viejecita, la pobre viuda, el pobre forastero, si se hace evangélico, si se hace protestante, tiene que aportar el diezmo para el pastor, para que el que tiene siga teniendo, se siga enriqueciendo. Hoy día eso está al revés. Y si ustedes lo pueden constatar, hay gente que se enriquece, hay gente que no tiene casa y aparece con casa, con la mejor casa del barrio, con carro, etcétera. Hoy es al revés. El que no tiene, el pobre que tiene, yo soy testigo de eso. Me he encontrado con personas que dicen, no, es que me toca trabajar porque me toca llevar el diezmo al pastor. Imagínense. El que no tiene, tiene que darle al que tiene. Al contrario, pues si ellos realmente le sacan a usted ese texto, pues que lo coloquen en práctica. Pero de esa manera, como lo estamos haciendo aquí, estamos analizando la Sagrada Escritura, estamos escrutando la Sagrada Escritura, estamos estudiando la Biblia. En la Biblia está, pero ellos lo han tergiversado, y no es para el pobre, no, es para el pastor. Ya el diezmo no es para el pobre, es para el pastor. Alguno podrá decir, es que la iglesia, ¿a cuál pobre se lo da? Sí, la iglesia tiene fundaciones, lo que pasa es que nunca las publica, nunca dice a quién es que se le da el diezmo. Nosotros nunca decimos a quién le damos diezmo, pero nosotros lo repartimos, lo damos. La diócesis lo da a fundaciones. La Pastoral Social es una fundación de la diócesis, por ejemplo, de acá de Valledupar, en los cuales se reparte gran parte de ese diezmo que la gente da. Entonces, hoy día, si se pusiera en práctica realmente lo del diezmo, nadie pasaría necesidad. Porque lo dice muy claro la palabra, este mismo texto que ellos le sacan a ustedes, llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en el templo y nadie sufra de hambre, nadie pase hambre, no puede nadie pasar hambre. Por eso ya en el Nuevo Testamento Jesucristo instaura, no el diezmo, no la décima parte, ya en el Nuevo Testamento cambia completamente, cambia. Primero, no es la décima parte, no es el diezmo, ni es obligatorio. En el Antiguo Testamento era obligatorio, en el Nuevo Testamento ya no es obligatorio. Y lo vamos a comprobar, y lo vamos a ver, que no es obligatorio. Primero. Y segundo, que no es la décima parte, es todo lo que tú quieras y todo lo que tú puedas. Ya veremos que en el Nuevo Testamento es al contrario, es una ofrenda voluntaria. Vamos, por ejemplo, a iniciar con Mateo capítulo 1. Vamos a iniciar con el Nuevo Testamento. Vamos a pasar al Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que aquí en el Nuevo Testamento todo cambia. En el Antiguo Testamento era una ley, era una norma impuesta y se tenía que cumplir tal como estaba escrito. Pero ya en el Nuevo Testamento cambia un poquito, o cambia mucho. Vamos a leer, voy a empezar con el capítulo 6 de San Mateo, capítulo 6, versículo 19. Dice así. Lo voy a leer desde el versículo 19. No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. No amontonéis tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que hace mucha gente pidiendo el diezmo?
que ojalá, si ellos quieren poner en práctica esa palabra del Antiguo Testamento, pues que la coloquen en práctica, que la coloquen en práctica, que se la distribuyan a la viuda que tienen allí al frente, que se la distribuyan al huérfano, que lo distribuyan al forastero, pero no, es para el pastor, no es para el pobre. Y lo dice aquí nuevamente el Evangelio: no amontonéis tesoros en la tierra. ¿Para qué esos carros? ¿Para qué esas casas? ¿Para qué esas posesiones? ¿Para qué esa posición que tienen? ¿Para qué? Si en el ataúd no se llevan nada. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el rumbe los corroen y ladrones socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros que están amontonando en el cielo? Puede ser que la gente pobre, el pobre que vaya al culto, lleva su diezmo muy sagradamente, él puede salvar su alma, pero el pastor no la estará salvando mucho, porque dice: amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde la polilla y el rumbe no corroen, ni los ladrones socavan ni roban. Amontonaos más bien entonces tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros? Dadle a la viuda, dadle al pobre, que nadie pase hambre, que nadie pase necesidad, que nadie sufra, que nadie muera de hambre, que nadie sufra porque tiene que trabajar para conseguir, para llevar el diezmo. Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Por qué hoy día hay tantas fundaciones de iglesias, de sectas? ¿Por qué? Porque creen que eso es un negocio. Y se los voy a leer, que también está escrito. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Se los voy a leer para que ustedes constaten y verifiquen que realmente hay mucha gente que cree que la religión es un negocio, y eso está escrito. Desde el versículo 3, lo voy a leer así rápido: si alguno enseña otra cosa y no se atiende a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es lo que acabamos de leer, porque eso está dentro del Sermón de la Montaña, que dice Jesucristo, les proclama Jesucristo a los discípulos. No se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, conforme a lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Está cegado por el orgullo y no sabe nada. El dinero, porque tiene el corazón puesto en el dinero, por eso está cegado y no sabe nada. Está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida. Porque yo escuché en una ocasión a una señora que me decía: padre, yo soy católica, y mi hijo quería hacerse evangélico, que por allá lo están conquistando en una iglesia o en una confesión religiosa distinta. Y yo le dije: si usted va a ser evangélico, tiene que trabajar para ser pastor, porque allá los pastores son los que tienen, y allá los pastores son los que viven, pero el resto no, el resto vive y trabaja para el pastor. Entonces usted tiene que hacerse pastor. Así es. Tienen la inteligencia corrompida, porque creen, y aquí viene San Pablo a continuar, dice, que están privados de la verdad porque dicen mentiras, porque dicen lo que no es, porque están tergiversando el verdadero sentido del diezmo, lo están tergiversando, como ya se los comprobé, con varios capítulos y versículos de la Biblia. Y ellos le podrán sacar muchos capítulos y muchos versículos de la Biblia y del Antiguo Testamento, sí, del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ninguno, ni uno. Ya les voy a comprobar. Dicen, tienen la mente corrompida, que están privados de la verdad,
y que piensan que la religión es un negocio. Que piensan que la religión es un negocio. Por eso mucha gente está allá. Y por eso es que hoy día, cada día, aumentan las sectas protestantes, las iglesias. ¿Por qué? Porque creen que eso es un negocio. ¿Por qué? Por lo que dice acá Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Ellos ponen el corazón en el dinero y por eso es que creen que la religión es un negocio. Y no están cumpliendo ese pasaje de Malaquías capítulo 3 versículo 7. Se están apartando de la ley del Señor, como el pueblo de Israel en aquel entonces. Se están apartando de los mandatos del Señor. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo el cuerpo estará sano, estará iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá en ti? Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué se habla del ojo y por qué el ojo? Uno ve por la luz, nosotros vemos por la luz, no tanto por los ojos, porque si no hay luz, ni un haz de luz, usted no ve, y el ciego tampoco ve, o sea que estamos al mismo nivel. El ciego no ve y nosotros tampoco, aunque tengamos los ojos bien abiertos, nos falta la luz. Pero cuando una persona está cegada por algo, por el dinero, por las posesiones, o por querer tener o poseer, o por querer cambiar de posición, o etcétera, está cegado, dice San Pablo. Acabo de decir San Pablo ahí en la carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Está cegado, está cegado. Por eso dice Jesucristo acá: si tu ojo está malo, está cegado, todo tu cuerpo estará a oscuras. Todo el pastor estará a oscuras, porque tu ojo está malo, porque tu ojo está ciego por el dinero. Nadie puede, y ahí viene, aquí viene Jesucristo nuevamente. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, que el dinero es un señor. Es un señor. Está al mismo nivel de Dios. Está al mismo nivel de Dios. Y a ellos les interesan más el dinero que Dios. Porque si usted no lleva el dinero, si usted no lleva el diezmo, usted no se salva. Es decir, que el dinero es el que salva, no Dios. Claro, es que tiene que ser el dinero, porque o el dinero o Dios. Pero como ellos tienen más el dinero que Dios, pues ellos dicen que por el dinero es que se salva, por el diezmo es que se salva. El dinero no es el que salva. Aquí sagradamente dice Jesucristo en este evangelio: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Entonces ellos estarán aborreciendo a Dios, porque aman es el dinero, porque aman es el diezmo, porque aman es la siembra, porque aman al que lleva bien cumplidamente el diezmo. De modo que entonces no están amando a Dios, según el Evangelio. Están amando es el dinero. O bien se dedicará uno y despreciará del otro. ¿Cómo hacen ellos? Se dedican al diezmo. Porque no hay... Cuando conquistan a una persona ya están pensando en el diezmo. Ya están pensando cuánto le van a cobrar. Y ya están pensando dónde trabaja, toda la investigación que le hacen para saber cuánto gana y cuánto va a ganar el pastor. Así es, esa es la realidad. Se dedicará a uno y despreciará al otro. Por eso es que desprecian a Dios. Mucho alabanza, sí, pero me alaban con la boca, pero no con el corazón. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso, mis amados hermanos, aquí vamos a continuar. Continuará el próximo programa. Tal vez el próximo lunes no hay porque es lunes festivo. Pero vamos a continuar. Se está poniendo bueno, se está poniendo mejor. Cada día va a estar mejor. Porque vamos a analizar todo lo que hay sobre el diezmo,
sobre la ofrenda, sobre cobrar o recoger la colecta, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, pero ya lo vamos a ver despacio. En el próximo programa continuamos con este tema del diezmo. Por ahora, por hoy, vamos a ir concluyendo, vamos a ir terminando, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir, a continuar con este día, con esta jornada, en paz, en tranquilidad, en serenidad. Pidámosle al Señor que nos ayude con su Santo Espíritu, que nos ayude con su santo amor, que nos ayude con su santo poder, para que nosotros coloquemos nuestra mente, nuestro corazón, no en el dinero, no en las posesiones, sino en Dios. Porque no podemos amar a dos señores al mismo tiempo, no se puede amar a dos señores al mismo tiempo. Eso está claro, está bien lúcido en el Nuevo Testamento, en este sermón de la montaña que Jesucristo le predica a sus discípulos. Por eso, hermano, no nos dejemos engañar y recordemos, católico que lee, a ningún protestante le cree. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Y católico instruido jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos ayude en esta jornada de este jueves. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por tu infinita bondad, por tu infinito amor. Te damos gracias por este día que nos permite vivir nuevamente. Te damos gracias, Señor, por el trabajo. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que derramas en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el sol, por el día, por la noche, por la luz que nos permite ver tus maravillas y que nos permite verte a ti en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por que nos permites cada día sentir que tu presencia nos precede, que nos acompaña y nos guía. Te pedimos, Señor, que derrame su Santo Espíritu y guíes nuestros pasos, nuestra mente, nuestra mirada, nuestra boca, nuestra lengua en este día. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del cielo, Reina de los apóstoles, Reina de los santos, Reina de los patriarcas, Reina de los mártires, Reina de la creación y Reina nuestra, a ella también la saludamos, para que en nosotros se cumplan esas palabras del ángel a María. Nada es imposible para Dios, todo es posible para el que cree. Coloquemos toda nuestra confianza, toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser en Dios, para que así como María seamos bendecidos. Haga en nosotros obras maravillosas, obras grandes y maravillosas que puede hacer en cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy buen día para todos.
necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito.